Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura que hemos escuchado ha sido la de los primeros versículos del capítulo 7 de San Marcos. Este capítulo 7 del Evangelio de San Marcos nos enseña a profundizar en lo que realmente es importante para la vida cristiana y nos aclara también muchas cosas. Debemos revisar nuestra vida y debemos pensar y reflexionar acerca de lo que realmente agrada o desagrada a Dios, de mi conducta, de mi actitud, de mi comportamiento. Muchas veces, cuando llegaba la visita a nuestras casas y estaban allí hablando con nuestros padres, generalmente si uno pasaba por delante de ellos sin decir permiso, uno ya era sentenciado por esos padres, por ese papá o por esa mamá. Y lo primero que le decían a uno, después a solas, cuando lo reprendían, es:
no puedes hacer eso porque eso es malo. Y uno relacionaba la palabra malo como una ofrenda, y uno relacionaba la palabra malo como una ofensa a Dios. No le explicaban bien acerca de que no tenía nada que ver con Dios, sino que era mala educación. Y entonces uno iba aprendiendo cosas que supuestamente ofendían a Dios, y no era tal la ofensa a Dios, sino era más bien de mala educación. Aquí en este episodio del Evangelio hay una actitud que le reclaman a Jesús y sobre todo a sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Manos impuras. Eso hace mención a ofender a Dios con mi impureza. Y sin embargo, aquí no era tal la impureza, sino que más bien las manos estaban sucias y se tenían que lavar para poder tomar los alimentos. No solamente las manos, sino hasta el codo, las abluciones. Y no solamente las manos y hasta el codo, sino también la olla, el recipiente, el vaso, la jarra, todo esto. Eso es algo fundamental y es una norma para la salud, pero no tiene nada que ver con una ofensa a Dios. Si cada vez que está la loza sucia, si cada vez que yo tomo un vaso de la cocina para tomar agua y está sucio, si eso significa realmente y verdaderamente ofender a Dios, ¿cómo estaríamos nosotros confesándonos? No solamente de nuestras actitudes, sino también de tanta loza sucia. Y mucho más si escasea el agua. Pero era así como los judíos tenían esa concepción. Si no me lavo las manos antes de comer, si no lavo bien el recipiente, los utensilios, las ollas, eso es algo impuro y es una ofensa ante Dios. Jesús, afortunadamente, Jesús, que es el único mensajero directo de la verdad, de la palabra del Padre, de Dios, Jesús aclara esto radicalmente y dice, tenía razón Isaías cuando profetizó sobre ustedes hipócritas, cuando dijo, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la ofensa a Dios? Cuando yo realmente de boca digo que amo a Dios, pero en mi corazón no siento nada por Él. Cuando yo realmente me comprometo a amar a Dios por medio del amor al prójimo, del servicio, de la caridad, de la ayuda, de la solidaridad y del perdón a los demás. Cuando yo digo que amo a Dios solamente de boca, pero en mi corazón no tengo ningún tipo de compasión ni de sentimiento de misericordia para perdonar, para erradicar de mi corazón resentimientos y mucho más ese sentimiento de venganza. Aquí está. De nada me sirve que yo me lave bien las manos y que yo lave bien el plato y el vaso donde vaya a comer y diga que con eso yo agrado a Dios si rechazo a mi hermano, si no soy capaz de perdonar a mi hermano y me conformo con que con esa manera de comportarme, con ese aseo, yo voy realmente a conseguir gracia y bendición de Dios. Estoy equivocado. Sería un gran hipócrita, como ya dijo Jesús que lo había advertido Isaías. Y entonces mi culto, mi comportamiento sería totalmente inútil,
porque me importa nada más la doctrina, es decir, los preceptos humanos, pero nada que ver con la obediencia a la palabra de Dios, con la puesta en práctica de sus mandamientos. Estaría como aferrado a una norma de cultura. Fíjense que ahora nosotros tenemos que lavarnos bien las manos, y cuando vamos a reunirnos es bueno no poner las manos en cualquier sitio y estarlas siempre desinfectando con un gel, con alcohol. Es como si dijéramos ahora: yo agrado a Dios porque me lavo las manos. Yo me voy a salvar porque me coloco alcohol y gel. Tal vez me puedo salvar del contagio del COVID-19, pero esto no tiene nada que ver con agradar o con la salvación a Dios y la salvación eterna. Esto no puede ser suficiente para agradar a Dios. Es necesario ser colaboradores con el otro, y más ahora en esta situación, en donde yo sea capaz de compartir mis alimentos y los bienes que tengo con aquellos más necesitados. Y continúa este capítulo 7, versículos del 1 al 13, hablando incluso del mandamiento importante de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y nos indica allí que tengamos mucho cuidado con estar utilizando la palabra maldición, que no nos acostumbremos a maldecir, sino todo lo contrario, a bendecir. La persona que maldice atrae para sí misma y para los demás maldiciones. La persona que maldice ofende a Dios y atrae todo lo oscuro que pueda del maligno para sí mismo y para los demás. Estamos llamados en todo caso a hacer silencio, a callar y por supuesto a bendecir hoy y siempre. De esta manera haremos realmente las cosas, tanto externas como internas, bien agradables para Dios, y cumpliremos de esta manera la palabra de Dios sin dejarla a un lado y sin dejar de manera nula los mandamientos y la recomendación que hace nuestro Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.